Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Desde el centro de Zacatecas, donde nos ubicamos con este escenario tan particular que nos refleja la unidad de naciones, le transmitimos este día y le doy la bienvenida al programa Diálogos. Hoy tengo un invitado que ya ha estado con nosotros para hablar de otros temas siempre relacionados con el valor cultural de Zacatecas y que ha sido designado director del Centro UNESCO precisamente en Zacatecas, pero con un impacto que rebasa con mucho al Estado. Yo le doy la bienvenida con gran afecto, porque aparte lo conozco de toda la vida, al doctor Francisco Román Gutiérrez, al programa Diálogos. Eres muy bienvenido. Muchísimas gracias, Mi Silvia, estimado y reconocido profesional, investigador. Recientemente tuve al presidente de la Canirac y todo el tiempo hablaba de ti y de tu trabajo en el tema gastronómico. Sí. Te convertiste como en un guardián de muchas cosas de Zacatecas, culturalmente hablando, y eso te da ya una gran autoridad moral para cualquier responsabilidad. ¿Cómo estás, Francisco? Pues primero que nada. Gracias, muy bien, muy reconocido con la buena intención que tuvo el señor gobernador Alejandro Tello de encargarme esta etapa de vida del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, que es un centro categoría 2 bajo el auspicio de la UNESCO, para echar a andar su estructura formal, lo cual ya tiene fecha, que es el próximo 23 de agosto de este año de 2017. Hablas de echar a andar, pero sabemos que este centro existe, sí. Y yo me refería a él como Centro UNESCO, lo conocemos así como el Centro UNESCO. Como el Centro UNESCO, y me temo, habrá algunas excepciones, que solo sabemos que tenemos un Centro UNESCO, pero es todo lo que sabemos. Sí. Y no entendemos, y yo soy la primera en reconocerlo, te lo decía fuera de cámaras, ¿qué es eso exactamente y de qué le sirve a nuestra tierra? Sí. Y qué responsabilidades fundamentales tiene quien está trabajando en esta área que suena verdaderamente seria, de impacto. No sé, quiero que tú me hables de eso, por favor. ¿Cómo? Bueno, lo primero que hay que decir es de que este Centro UNESCO es un centro internacional, es un organismo internacional. El Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, es decir, con ese nombre se está reconociendo en dónde se encuentra la sede de este organismo que tiene como tarea atender el patrimonio mundial que la UNESCO ha declarado en su lista de patrimonio mundial de acuerdo a la Convención de 1972 para proteger bienes culturales, bienes naturales y patrimonio mixto, que combinan lo cultural con lo natural. Paréntesis, ¿por qué nos designan a Zacatecas con esta responsabilidad tan singular? Pues fue una muy buena gestión que en su momento hizo la entonces gobernadora, la licenciada Amalia García Medina, para impulsar en Zacatecas toda una vertiente de proyección de nuestra entidad, con la consecuencia de ser una ciudad, de ser un estado, pues que ya desde siglos atrás era conocido como la civilizadora del norte, que nuestra entidad tuvo también grandes instituciones educativas ya desde el siglo XVIII y XIX, la Normal, el Instituto Literario, que le dieron nombre y vida a tantos proyectos en esta tierra, y que habiéndose logrado la designación de Zacatecas desde 1993 como Patrimonio Mundial, el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, luego con la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro, en donde Zacatecas, el corazón y la clave de construcción de este camino fue el antiquísimo sistema de minas que desde 1546 empezaron a descubrirse en nuestra tierra, y que de ahí un primer tramo entre la Ciudad de México y Zacatecas se tuvo en cuanto se descubrió esta plata, y eso ya le dio una gran atracción a este territorio. Y después de 1552-54 empezaron exploraciones, continuaron las exploraciones hacia el norte, hasta que en 1598 un zacatecano nacido en Pánuco, Juan de Oñate, consiguió el permiso, la autorización del virrey
para fundar el Reino de Nuevo México, en lo que es el día de hoy el actual estado de Nuevo México. Y en este espacio, con la apertura de estos territorios hacia el norte, se conoció como el Camino Real de Tierra Adentro. Fíjate todo lo que somos. Sí. Y en ese larguísimo itinerario, pues su punto de contacto eran los dos océanos, por un lado el Atlántico, con todo lo que llegaba desde Europa a través de la cantidad inmensa, impresionante de flotas que por año llegaban a Puerto de Veracruz, y luego con el Galeón de Manila que nos conectaba con Oriente, y toda la riqueza cultural, la riqueza de objetos, alimentos, tradiciones, se conectaban en estas tierras, llegaban a la Ciudad de México, unos desembarcando en el puerto de Veracruz, otros desembarcando en el puerto de Acapulco, de ahí llegaban a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México emprendían el camino hacia el norte, justo por toda la riqueza minera, que era la que podía pagar los mantones de Manila, lo que podía pagar el mejor vino que llegaba de España, o los grandes bastimentos en términos de quesos, almendras, vinagres, dulces, que para nosotros el día de hoy podemos decir los grandes postres que forman parte de ese horizonte alimenticio que el día de hoy consumimos todavía, ya desde entonces eran parte de este trasiego intercontinental y tenían en Zacatecas esa vertiente. Aún y cuando estamos en medio de dos grandes sierras, Zacatecas ha tenido una vocación internacional y ha sido un sitio de tránsito que pues pensó que también era una muy buena posibilidad de impulsar la creación de este centro categoría 2 en Zacatecas para atender nada más y nada menos que bienes considerados como parte de la historia del género humano por su valor universal excepcional. Bueno, te escucho y me imagino a un Zacatecas muy próspero en aquellos tiempos, ¿no? Sí. O sea, con un movimiento inusitado donde se intercambiaban todos esos productos que mencionas y todo, y el gran centro era Zacatecas. Claro. Zacatecas podemos decir que tuvo una gran riqueza. Sí. ¿Verdad que sí? Y fue una gran riqueza que llegó a muchas partes del mundo, donde la plata zacatecana era uno de los metales más apreciados, por ejemplo, en Oriente, porque esa plata zacatecana, como alguna vez lo comentó y lo escribió también el maestro Cuauhtémoc Esparza Sánchez en sus investigaciones históricas, pues nos mostraba el valor de esa plata que tenía en su acuñación una gran aportación económica para Zacatecas. Pero también hay que decirlo, ¿qué época no tiene sus propios problemas? Y en aquellos momentos había problemas en términos también de la reproducción de los grupos sociales, porque se venían las enfermedades, había mucha explotación también de la mano de obra, pero no obstante eso, cada época va construyendo sus respuestas y sus necesidades. A nosotros el día de hoy, que nos toca también vivir en un contexto histórico muy particular, pues una de las grandes apuestas que tenemos, yo creo que todos los mexicanos, pero también creo que es una respuesta que como civilización en general estamos buscando, es desde la educación y desde la cultura, qué anclajes, qué estrategias, qué posibilidades de construir un mejor presente y por supuesto un mejor futuro. Y uno de los retos que vemos posible y a la altura de las posibilidades también de los zacatecanos y de México como país es profundizar el trabajo de los temas de patrimonio mundial que le dan sentido y significado a muchos grupos, a una gran cantidad de habitantes, y más pensando en que, por ejemplo, los zacatecanos tenemos una muy impresionante cantidad de hermanos paisanos que viven en Estados Unidos. Eso te iba yo a decir, porque hablas de explotación de mano de obra en aquellos momentos, ¿sí? Y aquí mismo en su tierra, bueno, se sufría la explotación de mano de obra. Se acaba esa temporada, yo estoy así como imaginándome, y entonces vamos a seguir siendo explotados en cuestión de mano de obra. Agarramos camino al norte, a Estados Unidos, y allá nos siguen explotando. Sí. O sea, es como si hubiéramos nacido con un destino fatal al respecto. Y en parte es una consecuencia de la estructura de toda cultura, este movimiento, esta resignificación y reapropiación de lo que se va encontrando en la propia tierra y en otras. Pero también hay que decirlo, la imagen de los zacatecanos en estos procesos migratorios
pues nos ha mostrado que hay una gran cantidad de zacatecanos que viven en Estados Unidos, en donde algunos han llegado a ser de los grandes consejeros que tuvo César Chávez en el movimiento de trabajadores en Estados Unidos, en una de las décadas más impresionantes de la resistencia y del compromiso. Pues es un zacatecano que era procedente de Villa Hidalgo. ¿Quién? Y el nombre se me escapa en este momento. Okay. Pero familias de estos personajes, uno de ellos estuvo a cargo del segundo distrito escolar más importante de todo Estados Unidos, que se ubica en Los Ángeles, y hay otros que están en términos del desarrollo comunitario como líderes comunitarios. O sea que no todo es lavar platos. No. Hay zacatecanos destacadísimos. Pero el mismo José Huizar, jerezano de origen, que es ahora concejal por el Distrito 14 Cierto. en Los Ángeles, pues él es de la mesa directiva de la Universidad de Princeton y fue considerado hasta hace 3 años, 4, uno de los 100 latinos con más peso y poder de convocatoria y presencia en lo que es la Unión Americana. Es decir, como toda cultura, la diversidad de expresiones, la diversidad de resultados, se ve que ha dejado una huella muy importante y pues no está de más decir que lugares como Los Ángeles, el peso de esta migración zacatecana, por supuesto, con un peso impresionante, pero de mexicanos en aquel lugar, pues es realmente muy vigorosa esa presencia. Pero ve uno todo lo que es el sur de Estados Unidos y la construcción de todo ese sur, su matriz cultural se encuentra en Zacatecas. Es decir, Fíjate. esa vocación que dio origen a las misiones, por ejemplo, hacia 1716 en Texas, en concreto junto al presidio de San Antonio de Béjar, pues es consecuencia de las misiones de propaganda fide de aquí de Guadalupe, lo mismo que de las de la Santa Cruz de Querétaro, y que allá Fray Antonio Margil de Jesús trazó acequias, trazó el diseño de sus conventos y llevaron la lengua, llevaron ingeniería hidráulica, llevaron sistemas agrícolas, llevaron todo un manejo en términos de cultura y religiosidad, que a final de cuentas diseñó un modelo de vida que el día de hoy, en pleno siglo XXI, permanece en todo ese territorio y podemos decir, mucho de ese origen es zacatecano. Pero es muy interesante que siendo la gran civilizadora del norte, Zacatecas no tenga un desarrollo más pleno, más satisfactorio y que la migración actual sea... Bueno, supongo la actual y la de siempre, por mucha necesidad económica. Ahora en estos días nos estamos enterando de los últimos problemas de muertes, ¿no? Sí. De paisanos que murieron en la caja de un tráiler y bueno, son dos visiones, porque por otra parte tenemos motivos para sentirnos orgullosos y para reflexionar en lo que representa Zacatecas, pero también por otra parte seguimos sufriendo, pues sí. Son los claroscuros de la vida, exacto. ¿Verdad? Y que aquí yo creo que la gran aspiración, el gran reto y hacia allá deberíamos encaminar el esfuerzo todos, es que la migración debería de ser una decisión, no el impulso de la necesidad. Exacto. Que en términos de moverse, pues esa capacidad de encontrar otros horizontes, pues el género humano desde su origen la ha tenido, en donde la necesidad es el gran acicate para impulsar mucho de esta migración. Pero por supuesto que hay también una voluntad de conocer, de buscar nuevos horizontes, y ese debería de ser un destino en donde todos deberíamos de tener esa posibilidad y esa capacidad de conocer otros espacios, de vivir en otros espacios, porque finalmente el mundo es uno. Tenemos diversas estructuras culturales, pero absolutamente en todas las culturas las estrategias de supervivencia nos orientan a ciclos vitales que son ineludibles: nacer, crecer, reproducirse y morir, y en torno a ellos vamos organizando
la música, las festividades, los procesos de cortejo, de noviazgo, de matrimonio, el gusto por la formación y cómo vamos desarrollando iniciativas para modificar lo que nos va brindando la naturaleza y transformarla en cuscús o en unas enchiladas o... en fin, que todas esas respuestas, un mezcal o un vino tinto o un chinguirito o un ron, etcétera, y que en ese esquema la cultura se constituye pues en la clave más profunda de lo que es lo humano para establecer el diálogo primero al interior de nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, pero por supuesto también que eso es lo que hace que nos haga soñar y pensar, visitar o hasta vivir en otros países, en otras culturas, con otras tradiciones. Claro. ¿Quién de cualquier ser humano, quién no desea conocer un horizonte que le permita a veces hasta apreciar con mayor gusto y énfasis lo que poseemos, lo que tenemos a la mano, sencillamente porque ese contraste nos da una dimensión más amplia y más profunda en su significado. Tú lo has vivido. Me ha tocado la suerte de estar con los paisanos en Estados Unidos, de estar con otras personas en España, de tener suerte de conocer otros contextos culturales, que yo creo que eso que algunos hemos hecho en determinado momento por necesidad de estudio, por vocación, todos los seres humanos debemos de tener esa posibilidad y esa condición. Con dignidad. Sí, claro. Con mucha dignidad. ¡Ay, qué bonito! Por eso me encanta estar aquí contigo, porque yo sé que la conversación siempre es rica en reflexiones, en valoraciones contigo. Eres un hombre con mucha sensibilidad, doctor. Y vamos a regresar al tema de la UNESCO. Fíjate que te voy a hacer una pregunta bien simple, pero que es necesario porque con este programa llegamos a los municipios de Zacatecas, hasta comunidades, tenemos la transmisión por un canal de señal, por una señal abierta de televisión, el canal 20, y nos sigue gente sencilla. Yo quiero decirle a esa gente sencilla, quiero que tú le expliques qué es la UNESCO. Fíjate qué pregunta tan sencilla, tan elemental, pero tan necesaria para entender. La UNESCO es un organismo de las Naciones Unidas que se creó para impulsar la educación, la ciencia y la cultura. Entre todo un conjunto de países que después de la Segunda Guerra Mundial buscan cómo impulsar justamente estos tres ámbitos, educación, ciencia y cultura, como una vía para evitar que los seres humanos vuelvan a pelear, que no tengan cosas en común, que encuentren diálogos que en esos tres aspectos, educación, ciencia y cultura, se pueden desarrollar. Y una de esas vertientes que tiene que ver justo en lo que es el patrimonio cultural, fue dando lugar a que ciertos bienes, tanto naturales como culturales, fueran reconocidos como algo que debemos de preservar, no solo en la memoria, sino físicamente, para que sean un recordatorio de todo lo que tiene de valioso el género humano, de todo lo que se ha creado y lo que ha ayudado a desarrollarse al mismo género humano. Y así, por ejemplo, tenemos que dentro de esta idea de patrimonio mundial, en el caso de México, una zona tan enigmática y tan bella como es Paquimé, una zona arqueológica que está ubicada en el norte de Chihuahua, ya muy cerca en la frontera con Ciudad Juárez. Ahí en este sitio declarado patrimonio, inscrito como patrimonio mundial, llegó a tener millones de vestigios de conchas que procedían del Golfo de Cortés, y llegó a tener lugares para criadero de guacamayas. Y eso nos habla de una cultura que hace 600, 700 años tenía o quizás un poco más en sus distintas cronologías, tenía una forma muy impresionante de sobrevivir en un entorno que se encuentra enclavado en el desierto chihuahuense, en pleno desierto chihuahuense. Y ese fue un punto de contacto entre las culturas del sur de los Estados Unidos prehispánicas y las culturas del sur, del norte
de México. Era una zona en donde se practicaba este comercio de larguísima distancia ya desde el periodo prehispánico. ¿Qué de relevante tiene este sitio? Sí. Nos va mostrando cómo frente a esas condiciones del desierto, un cierto tipo de culturas van creando respuestas para sobrevivir que cambian del desierto que tenemos aquí en el norte de México al desierto o a los desiertos que hay en África o a los desiertos que hay en América del Sur. Son construcciones que, aunque todas tienen que resolver el problema del agua, cada quien va construyendo sus respuestas de acuerdo a lo que encuentra en su entorno y de acuerdo a lo que ha sido su trayectoria en términos de generación de conocimientos. Así como está ese bien inscrito como patrimonio mundial, tenemos otro bellísimo itinerario cultural que es el Camino Real de Tierra Adentro, en donde Zacatecas tiene 13 puntos que forman parte de este itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro. En este momento están declarados 60 puntos desde la Ciudad de México hasta Valle de Allende en el sur de Chihuahua. Y en nuestra entidad, Zacatecas, hay esos 13 puntos. ¿Es el que tiene más? No, Durango tiene 16 puntos, alrededor de 16 puntos. Están Estado de México, está Querétaro, está San Luis, está Guanajuato, está Jalisco, está Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua. Una pregunta, ¿no se ha explotado, en el buen sentido de la palabra, ese Camino Real de Tierra Adentro, o sí? A nivel estatal, cada entidad federativa está buscando cómo darle un uso sustentable y que le genere desarrollo humano a sus comunidades. Finalmente, los bienes culturales están hechos para generar ese desarrollo humano, pero sí hay que conjuntar fortalezas, hay que conjuntar medidas de salvaguardia, hay que echar a andar capacitaciones y sobre todo una cosa que es esencial es elaborar un plan de manejo que ayude a darle ese uso sustentable y racional a los bienes culturales. ¿A quién y le naturales. corresponde hacer ese plan? Ese plan de manejo le corresponde a cada estado parte, en este caso a México. Por un lado está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene una gran experiencia en el diseño y elaboración de este tipo de instrumentos, pero también está la coadyuvancia y el apoyo que dan gobiernos estatales y hasta gobiernos municipales. ¿Quién mejor que el que habita en una comunidad es el que conoce, por ejemplo, por dónde pasaban antiguamente las carretas, dónde se encuentran las zonas de pintura rupestre, dónde están los referentes de tipo natural que tiene que ver, por ejemplo, con los cerros, los nombres de los cerros? Muchas veces el itinerario era un itinerario que se iba construyendo sobre el viaje en términos de decir, bueno, cuando lleguemos a la Mesa de Oñate, que se encuentra en el municipio de Guadalupe, desde ahí se ve el Cerro de la Bufa. Traza la línea recta que más rápidamente llegue ahí y ahí ese es el itinerario que hay que seguir. Quizás así se construían estos itinerarios con esos georreferentes que de horizonte en horizonte iban mostrando hacia dónde seguir, el rumbo que había que seguir. Ay, y hubo qué partes, bonito. Me y hubo encanta. partes, claro, y hubo partes en donde el terreno y las comunidades y las condiciones económicas permitieron, por ejemplo, construir verdaderos tramos físicos del camino con su empedrado, y son calzadas y caminos que se construían muy al estilo de las antiguas vías romanas, y eso es parte de la herencia que el mundo hispánico trajo a toda América Latina en estos procesos. Son calzadas que tienen su pendiente, que están perfectamente diseñadas para que si llueve, la lluvia no desgaste el camino y que corra y vaya dejando intacto ese camino de empedrado. Y lo encontramos vestigios muy hermosos de esto, por ejemplo, aquí en Palmilla, en el municipio de Ojo Caliente. ¿Ah, sí? Sí, físicamente allá hay un tramo de esto. ¡Qué bueno! Pero encontramos también aquí mismo en Zacatecas, en Noria de San Pantaleón, adelante de Sombrerete, que también está declarado Patrimonio Mundial como parte de este itinerario, está inscrito así esté bien. Ahí encontramos también un ejemplo bellísimo de cómo las calles conservan ese diseño de una línea central con sus rectángulos o cuadrados para el asentamiento de la piedra, con pendiente para que escurra el agua, y es parte de lo que va dejando esta herencia cultural. Qué suerte que todavía exista, pero me temo que son muy pocos los que quedan, ¿no? Sí, justo una tarea que tiene este instituto
es profundizar en la investigación de los sitios que están inscritos en esa lista de Patrimonio Mundial. Esos son los que conocemos ahorita, pero quizás habría necesidad de avanzar y llevar a cabo una investigación todavía más amplia, teniendo esos referentes para ubicar no solo otras partes del camino físico, sino también sistemas hidráulicos, acueductos, norias. Necesitamos encontrar todavía lo que eran las antiguas estancias que formaban parte de este itinerario, estancias agrícolas y ganaderas, y que servían como referente también en la construcción del camino. Mucho de ello puede tener ya un grado de deterioro avanzado, pero el tener el testimonio y rescatar la ubicación física y tratar de documentar hasta donde sea posible si el aguaje que está en tal sitio corresponde a siglo XIX o corresponde a siglo XVIII, nos va dando perspectivas para entender mejor cuál ha sido la evolución y la construcción de un itinerario semejante. ¿Nos ha faltado capacidad o sensibilidad para poner atención en esos temas? O sea, me da la impresión de que, bueno, a crecer caóticamente y sin pensar en el valor de esto. Sí. ¿En qué momento nos empezamos a voltear y a darnos cuenta de la relevancia de estos puntos? Justo la misión de inscribir un bien en la lista de Patrimonio Mundial es para que todo el planeta se dé cuenta que por Zacatecas hay 13 puntos que están declarados Patrimonio Mundial como parte de este itinerario. El resaltar a ese nivel un bien cultural o un bien natural le da justo una relevancia y es una proyección a un país en donde tú dices Tikal, y ya eso hace pensar en Guatemala como un referente de primera importancia, o tú dices Xochicalco, y es otra vez ese esquema, o ciudades como Zacatecas, o Guanajuato, o Querétaro, te muestran que hay una especie de pica, una especie de bandera en donde solo por conocer un espacio que tiene ese valor universal excepcional vale la pena viajar a otro país a miles de kilómetros de distancia para entender cuál ha sido esa maravillosa historia de la humanidad con esa complejidad en donde el visitante que venga a Zacatecas se va a llevar la sorpresa de que hay un producto que a veces es de color rojo, a veces es color verde y que es capaz de hacer que la boca estalle en mil sensaciones y que la comida que tiene esta cultura está acompañada de una bebida derivada de plantas del desierto, del semidesierto, como son los agaves, y que tiene una música maravillosa que está tocada por personas que tienen un atuendo que recuerda mucho las herencias de los trajes de guerra medievales, y todo eso se llama México. Y así pensamos en Francia, y así pensamos en España, y así vemos a Italia, y vemos tantos sitios que son patrimonio mundial, que eso hace que un país que tiene semejante riqueza la cuide, la conserve. Pero ha faltado proyectar más a Zacatecas, yo estoy segura. Sí. Y siendo patrimonio mundial, o sea, decir, bueno, ahí está Zacatecas, todavía no encontramos la fórmula, o supongo que se requieren muchos recursos, o no sé dónde está la Torón. Se juntan varios elementos, pero yo creo que el principal está en que en México como país nos faltan más personas formadas profesionalmente en el tema de patrimonio cultural y en este caso patrimonio mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Una vocación de este instituto es impulsar la capacitación de expertos, para que haya más expertos que atiendan los temas de patrimonio mundial. ¿Y tienes recursos para hacer eso? Hay recursos. ¿O se necesitan o se puede hacer con convenios, con instituciones educativas, por ejemplo? Exacto, se necesitan recursos, se hacen convenios, y aquí quiero poner el ejemplo de dos organismos acreditadores de programas de educación superior a nivel nacional, que es el CONAET, el Consejo Nacional para la Acreditación de la Calidad Turística, y es el COAPEUM, que es el Consejo para la Acreditación de los Programas de Humanidades. Estos dos organismos, reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, se encargan de validar
la calidad de los programas educativos que se imparten en universidades públicas y privadas, de programas de humanidades donde está historia, filosofía, letras, antropología, arqueología y también idiomas. Y por el otro lado, en el caso de CONAET, los programas de turismo y de gastronomía. Y justo la semana pasada estuvimos firmando el día 28 una carta de intención con ambos organismos para que ellos, junto con las respectivas redes de escuelas que ellos coordinan, empiece a incentivarse en los planes y programas de estudio de estas carreras los temas de patrimonio mundial. Y eso permitirá que el estudiante que está en letras, en filosofía, en historia, en turismo, en gastronomía, empiece a percibir la importancia del patrimonio mundial como el espacio y como el referente en donde lo que se estudia desde las diferentes disciplinas científicas tiene su soporte en estos espacios que son centros históricos, conjuntos arqueológicos, itinerarios culturales, zonas naturales protegidas, etcétera, y que le hacen pensar, un estudiante de turismo que no pueda calcular la carga que soporta una ciudad, pues tiene dificultades para entender que después de 2 horas y media de permanencia de cualquier persona en un sitio así, alguna necesidad física hay que satisfacer, y si no calculas que una ciudad o un museo van a recibir una carga mayor de los visitantes que normalmente recibe y no tienes todos los servicios que necesitas, expones el sitio y estás generándole una imagen muy adversa a cada uno de estos espacios. Hablas de eso y suena tan de sentido común. Claro. Y se requiere ponerse a estudiar. Entonces hay que hacer investigación, hay que formar con metodologías que te acerquen a el flujo de visitantes, hay que ver el sistema de transporte. Hay tantos factores que intervienen, claro, pero el punto de partida está en que puedes ofrecer al turismo lo que tú mismo has tomado como un producto cultural que es parte de tu educación, es parte de tu vida cotidiana, y ahí también hace falta una profundización. ¿Cuál es el significado del patrimonio cultural el día de hoy para los zacatecanos, los mexicanos? ¿Nos dice algo una ciudad que está declarada patrimonio mundial o que está inscrita como patrimonio mundial? ¿Nos dice algo una zona arqueológica que su trascendencia fue vista hace 25 años y el día de hoy las nuevas generaciones cómo perciben estos bienes culturales o bienes naturales que están inscritos en la lista de patrimonio mundial? Y ahí es otra vez donde acuerdos como este que ya firmamos como carta de intención con estos organismos nos ayuda a que en los planes y programas de estudio las nuevas visiones en torno al patrimonio mundial, la actualización de su discusión sea hoy un referente muy consistente para conservar el patrimonio cultural, porque acá siempre decimos para las nuevas generaciones. El día de hoy necesitamos ese patrimonio cultural para las generaciones que en este momento lo estamos viviendo y que quizás si incentivamos más el disfrutarlo, con más gusto vamos a encontrar las vías para generar opciones de transmitirlo a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque también amas lo que conoces y solo podrás también transmitir ese legado que generacionalmente a todos los que el día de hoy estamos en este momento en posibilidades de incidir en este cuidado, creo que sí podemos hacerlo, y para ello hay que gestionar, para ello hay que firmar estos acuerdos, para ello yo creo que en países como México, pues nuestro país es vanguardia a nivel mundial en la conservación de bienes culturales y naturales, y realmente hay expertos en todas las universidades públicas de este país. Ciencias como las ingenierías tienen un papel primordial en el análisis, por ejemplo, de suelos, de riesgos estructurales, de contaminación o descontaminación, de lluvia ácida, de materiales que permitan no desgastar los materiales originales que son construidos con técnicas de hace 300 o 1000 años, como es, por ejemplo, el uso del adobe o la tierra. Y ahí las universidades tienen mucho que aportar, pero lo tienen que aportar también en términos del significado de este patrimonio cultural y su uso sustentable para generar desarrollo humano. Si no nos deja desarrollo humano un bien cultural, está en grave peligro, porque finalmente acabamos diciendo, bueno,
pues en vez de que se llame Catedral de Zacatecas o en vez de que se llame Centro Histórico, pues vamos a construir cualquier otra cosa. Y esas oportunidades de construir otras cosas, sin demérito absolutamente de nada, hay otros espacios donde se puede hacer. Pero el significado de una catedral como la de Zacatecas, o un centro histórico como el de Querétaro o el de la ciudad de Morelia, solo están en ese espacio, no hay otro más. Pero necesitamos hacer una concientización más general, a masas, porque esto que planteas es muy elitista, o sea, lo saben o lo discuten o trabajan en eso pocas personas. Te estoy escuchando y el que me viene a la mente como si lo tuviera aquí parado enfrente de mí es don Rafael Sescos. Don Federico, perdón, tienes razón, don Federico, que se la pasaba cuidando sin que hubiera centro UNESCO, sin que hubiera nada, y se la pasaba todas las mañanas, se levantaba con el bastón y a quitar letreros. A quitar letreros y cuánto ayudó. A mí ese señor me imponía y no me gustaba del todo, se me hacía como representante de la clase burguesa y yo era un poco rojilla en aquella época y decía yo, ay, este señor, pero ahora que lo pienso digo, ¿cuánto hizo ese hombre por Zacatecas? Un solo hombre. Y ahí lo que hay que hacer es multiplicar ese ejemplo. Es lo que yo te decía. Desde ahí, ¿cómo se multiplica? La educación es quizás la vía más importante y lo comento, todavía en el mes de junio, antes de salir de vacaciones los niños, pudo venir un grupo aquí a este instituto, quizás el último que se atendió antes de empezar el periodo de vacaciones, y tuvieron una charla con personal del instituto, con niños, en donde se les explicó qué es el patrimonio cultural, ¡ay, qué bueno! por qué se denomina patrimonio mundial, qué significa. Y ahí los compañeros, las compañeras del instituto que tuvieron a su cargo la atención de estos niños, les mostraron la importancia de conservar por lo que significa de identidad y referencia para ellos. Es decir, reconocer en el patrimonio cultural un signo de identidad es ya cómo te vas a plantar frente al mundo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar memoria, te va a dar todo un anclaje, y eso solo lo logras a través de la educación, la que te da la familia, la que te da la escuela, la que te pueden dar espacios como estos. Y dentro de las actividades que tenemos programadas ya a partir ahora de que se instale el Consejo de Administración, es un programa permanente en donde vamos a trabajar con la Asociación de Amigos del Patrimonio de Zacatecas, con vecinos que están interesados en la conservación del patrimonio, con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con los cronistas del Estado de Zacatecas, ¡ay, qué bueno! Con la Universidad Autónoma de Zacatecas y, por supuesto, con las universidades del país, que estamos convocando ya al diseño. Ya hicimos el diseño de un seminario y un taller. El taller va a ser sobre turismo sustentable y patrimonio mundial, y vamos a convocar a universitarios de distintos puntos del país donde hay patrimonio mundial, lo mismo que en Centroamérica y el Caribe. Estas son ya actividades que tú estás planeando desde que te paraste aquí. Sí. Tienes muy poquito, ¿ya estás haciendo todo pues ya eso? se está haciendo eso porque pues están las condiciones para hacerlo con lo que tenemos en este espacio, en este instituto. Hay personas muy capacitadas aquí que conocen bien la dinámica de UNESCO en sus mecanismos, en sus formas de enlazar, en los protocolos que ya se manejan, y por supuesto que aquí lo que hay que vincular es todo ese saber y esa potencia pues con el esquema de nuestras universidades. ¿Cuánta gente integra este instituto? Son 7. Es muy poquita. Sí. Pero muy preparados. Van muy bien en ese sentido el esquema de la gente que está en el instituto, y por supuesto hacen falta más personas sin que se convierta esto en una especie de centro burocrático. No. Se necesita gente que esté trabajando y coincidir más bien a convocar los esfuerzos con los de las universidades, con las instituciones. Con tu capacidad intelectual y tu conocimiento del tema y 7 personas para impulsar esto. El reto es grande. Sí. ¿Y qué representa para ti? No, pues para mí la oportunidad de que primero estás México, en lo tuyo. Es el tema fascinante, por supuesto, que es un tema que yo creo que a muchas personas en nuestro estado, en México, van a ver en este espacio
una casa de todos. Yo digo que ese es el tema de que todo mundo tiene un nivel de experiencia ya que ha concretado en patrimonio cultural tangible o intangible, y que el tema y el reto es cómo conjuntamos, pues en una época difícil. ¿Cuándo no ha sido difícil para una sociedad el enfrentar condiciones? Siempre ha habido esa dificultad. El problema es construir las alternativas que en la medida de nuestras posibilidades nos ayuden a que todo un conjunto de bienes que tienen esa magnitud, valor universal excepcional, sean una fuente para que el día de hoy vayamos a otros países a conocerlo, vayamos a nuestro propio país a conocer. Sale uno de Zacatecas y hay 32 maravillosos sitios que conocer en nuestro país que tienen ese valor universal excepcional. Y si pensamos alrededor del mundo, hay casi 1,100 sitios, redondeando, anda 1,080 más o menos, 1,100 sitios, 1,080 que tienen ese valor universal excepcional. Entonces, esa es la migración que habría que propiciar. Y sí, esas condiciones son las que tenemos que siempre mantener la esperanza que desde la educación y la cultura se puedan construir las mejores condiciones para nuestras comunidades en donde vivimos. Y cuando digo nuestras comunidades no me refiero en la que estamos nosotros en este momento, en nuestro presente, con la gente en nuestro barrio, con nuestras familias, y que se queda uno impresionado. La nostalgia, por ejemplo, con las que personas de universitarios y gente de organismos oficiales en Texas o Nuevo México piensan en Zacatecas y dicen nuestra raíz. Y que son muchos de ellos anglosajones propiamente, pero reconocen la matriz cultural de la cual proceden, y eso es acá. Entonces, ahí esa posibilidad creo que es la que necesitamos darle vida, a que desde esta educación y cultura se puedan promover todos estos elementos que son tan importantes para un desarrollo humano en otras perspectivas, sin expoliar, sin destruir, sin agraviar absolutamente nada. Claro, y me llama mucho la atención el hecho de que comenzar con los niños, porque es el mejor momento y tienen una capacidad para entender las cosas. Yo te cuento y te comparto en este diálogo, el otro día cayó en manos de mi nieto, que tiene 6 años, un folleto que hablaba sobre la conservación del medio ambiente, y estaba tan contento viéndolo, y le llamó mucho la atención una parte donde decía, enséñale a tu papá que está haciendo esto mal, porque hay que cuidarlo. Y me decía, mira, yo tengo que decirle a mi papá, como que dijo, esta vez el que va a hacer un llamado de atención soy yo. Y yo me impresioné de ver qué rápido captó, qué bien entendió, y es uno de sus libros favoritos, su folletito, para estarlo viendo. Entonces, enseñarles desde ahorita todo eso, Y a estos niños que van a venir aquí, la idea es que a todos, como a los que ya vinieron, decirles, les invitamos a que traigan a sus padres aquí con nosotros, para que nos visiten y platicar con ellos y explicarles qué es esto. Y por supuesto que los que nos ayudan a que nuestra ciudad, también esa hermosa perspectiva, tenga ese carácter de ciudad educadora, pues quién mejor que ellos para decirle al papá, papá, no tires basura, papá, ayúdanos a tener una ciudad amable, de ceder el paso, de cuidar a personas con capacidades diferentes, de volverla amigable, de no ocupar los espacios que están reservados para personas que tienen esa necesidad de los lugares que están más adelante. En fin, hay tanto que se puede hacer y no cuesta un centavo. No cuesta un centavo, es un asunto de sensibilidad humana, caramba. Exacto. Y de organizarte y estar en comunicación con las escuelas. ¿Con quiénes cuentas? ¿Con quiénes te sientes identificado para impulsar todo esto? Con un montón de personas. Con un montón. Ay, qué bueno, y qué bueno. No estás solo. No, aquí está, y lo comento porque vale la pena saberlo por todos los que vean esta
entrevista que has tenido a bien venir aquí a tu casa. Ay, gracias. Participan en este espacio el Instituto Nacional de Antropología e Historia, participa el Instituto Zacatecano de Cultura, participa la Junta Estatal de Monumentos y Zonas Típicas, participa la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas, participa la Secretaría de Turismo y por supuesto que está también la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, y con todos ellos la idea es ir armando estas estrategias para que el instituto cumpla su función, cumpla su misión de convertirse plenamente en este espacio internacional que atiende los temas de México, Centroamérica y el Caribe. De ese tamaño es el reto. Son Háblame 20 de países. eso, porque me temo que el tiempo ya casi me come. Todavía estamos bien. Ay, ya Eso nada más nos quedan 12 minutos. Eso es. Aquí, Háblame de los alcances y de cómo te relacionas con esos lugares. O sea, estamos no ya me en el queda proceso. claro. Eso es. Ahora se va a instalar el Consejo de Administración el próximo 23 de agosto, como comentamos. Ajá. Y ahí se invitan de los 20 países que hay en la región, hasta el momento hay 10 que han expresado su adhesión a este instituto. Y de esos 10 países, que básicamente son los de Centroamérica, es Cuba y Jamaica, creo que ya está también dando su definición en estos momentos, pues ellos vendrán, están invitados a la instalación de este Consejo de Administración el próximo 23 de agosto de 2017. Ahí se va a presentar una propuesta de plan de trabajo para el 2018, también para cerrar este año. Hay varias actividades que están consideradas. Antes de que me sigas diciendo, dime, ¿qué te encontraste cuando llegaste como plan de trabajo? Bueno, como plan de trabajo estaban las acciones que se habían hecho de difusión del patrimonio mundial, de atención a grupos que venían aquí de visita, pero también hacer sede de un conjunto de actividades culturales que pues el espacio se presta para conferencias, talleres, seminarios, etcétera. Pero se puede hacer mucho más, ¿estás de acuerdo? Claro, porque también el problema que este espacio ha tenido es que como no se había instalado ese consejo de administración, faltaba su reglamento interno para actuar, faltaba un director o directora que asumiera plenamente el espacio. Permíteme hacer otro paréntesis y decir, bueno, entonces se perdió todo un sexenio sin avanzar en eso. No te voy a llevar a ese debate, lo voy a decir yo sola, bueno, a esa confrontación entre comillas, porque bueno, si se creó desde el sexenio de Amalia García Medina, ¿por qué no estaba ese consejo? Sí. ¿Qué pasó? No Pues, le dieron la importancia. Mira, pueden ser varias causas y creo que en síntesis lo que sí podemos decir es de que ya vamos a empezar para adelante. Desgraciadamente llegamos con retraso a una actividad que podía haber proyectado a Zacatecas, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Y bueno, estas son las condiciones que hay. Yo creo que ahora lo importante es de que el gobernador Alejandro Tello, al margen pues de las condiciones que se han dado, creo que tiene muy claro el papel de este espacio, de echarlo a andar y de desarrollar una iniciativa. Y de aprovecharlo. Pero por supuesto, porque ya la vocación, la definición y sobre todo la posibilidad de plantear que Zacatecas tiene un importantísimo papel en torno a la educación, formación de recursos humanos para atender patrimonio mundial, es una realidad. Y pensemos que están desde una escuela estatal de conservación y restauración como la Refugio Reyes, Cierto, que tiene que ver con temas de patrimonio mundial, claro, una Universidad Autónoma de Zacatecas, las politécnicas, que tienen muchas disciplinas que son materia prima, sabia, por así decirlo, claro, para intervenir en los temas de patrimonio, y que lo que hay que hacer es alinear todos estos elementos para que efectivamente atendamos, por un lado, la sensibilización, la difusión desde niños de primaria y secundaria, para que ahí tengamos una gran cantidad de jóvenes que en su futuro se vean como restauradores, como arquitectos, como antropólogos, como historiadores, como ingenieros, etcétera, en temas de patrimonio mundial, que son nuevos campos profesionales que deberíamos de pensarlo
a partir de resultados tan impactantes como el que hace pocos días se dio a conocer. México ocupa el día de hoy el 8º lugar a nivel mundial en sitios de visita, en turismo, en sitios de turismo a nivel... Es muy buen lugar, ¿no? Pero es impresionante. Impresionante. Llegamos a salir, pasamos por encima, llegamos a estar en el 12º, 13º, después de haber estado entre el 9º y el 10º, y el día de hoy México se encuentra ya otra vez en ese conteo a nivel mundial. En los primeros. Dentro Los de 10 primeros primeros. 10, y estamos en el 8. Y fíjate qué increíble, porque tenemos un país con muchos problemas de inseguridad. Sí. Y sin embargo, Claro. fíjate qué grandes somos, Chihuahua. Y eso es lo que convoca a una gran movilidad de los países de la región en México. Y obviamente que la, entre comillas, marca de patrimonio mundial focaliza y llama la atención para ir a conocer un destino, y que por supuesto ya el día de hoy lo que se busca es vivir experiencias, no es solo el tema de llegar, tomarte la fotografía, no. Ahí lo que valoras es el conjunto de experiencias que te enriquecen en términos de construir en tu visita un significado que sea memorable. Eso es lo que se conserva siempre como bagaje a lo largo de la vida. Yo tengo recuerdos de mi infancia en viajes con mi padre o con mi madre a una comunidad, y que a lo mejor un aroma, un sonido, un gesto, un lugar, un árbol junto a una casa en un sitio determinado, van construyéndote no solo el cariño por un espacio, sino te van planteando también el compromiso que tienes para que cuantos no quisiéramos que compartieran eso que vivimos, y hacer de este espacio, la tierra, un lugar acogedor, querible, habitable. Claro, me recuerdas en alguna ocasión en el 90, tuve la oportunidad de ir a Cuba, y lo único que recuerdo de Cuba es, primero que nada, los cubanos, que son guapísimos, y luego a la bodeguita del medio. O sea, ese solo sitio, bueno, y Varadero. Y con eso, ahorita te estoy oyendo y me fui con el recuerdo. Y es lo que hacemos todos. Esos recuerdos son los que nos van construyendo. Es la vida. La vida se hace siempre de momentos, dice una canción de Julio Iglesias. Son momentos memorables. Son momentos, y dice momentos que no vuelven nunca más. Aunque vuelvas y los vivas, son únicos, son hermosos. Entonces imagínate, con todo este tema y la cultura y los lugares emblemáticos, el punto aquel donde sucedieron cosas. Bueno, ahí tienes en Guanajuato como el Callejón del Beso, ¿no? Y que todos los que van dicen, vamos a ir al callejón a darnos ahí el beso. O sea, todas esas cosas. Y aquí en Zacatecas tanto que tendremos para entregar, tan bello nuestra tierra. Tenemos en Zacatecas 58 municipios y todos son hermosos. Por su gente, por sus paisajes, por sus alimentos, por sus tradiciones culturales, los tastuanes que acaba de pasar en estos días en el sur de Zacatecas. Ay, los tastuanes, lo que se viene ahora con las morismas en este mes de agosto aquí en la ciudad de Zacatecas, y lo que son las fiestas de cada uno de los puntos de la geografía zacatecana, pero el más humilde huerto que encontremos en nuestra entidad es pensar en una granada, en un durazno, en una pera, y que están vinculados a esta historia de supervivencia. Oye, si vas a Huanusco, a Jalpa, ¿cómo se llaman? Ese fruto, pitayas. Las pitayas. Pues claro que sí. Ay, no. Es que de verdad, todo es la vida, todo es digno de saborearse, de conocerse, de disfrutarse, de vivirlo. ¿Qué más? Me quedan 5 minutos de programa. Pues nada más que en lo que resta. Tu reunión de agosto, lo más importante, lo pronto. Para esta reunión de agosto, ahí vendrán 4 representantes del gobierno federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estará presidiendo este Consejo de Administración el gobernador, el licenciado Alejandro Tello. Estarán estos espacios del gobierno del estado que ya comenté: Instituto Zacatecano de Cultura, Secretaría de Educación, Junta de Monumentos,
también en este espacio del Consejo de Administración. Vendrán representantes de ICOMOS, ICROM y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Viene un representante de la Dirección General de UNESCO y de 3 a 9 representantes de los países integrados a este ¿Qué son instituto. cuántos dijiste? De los 20 que hay, 12 ya, 12 10 acreditados. 10 ya acreditaron. Ya confirmaron. Ya están con carta de adherencia a este instituto, pero no todos pueden venir, a veces hasta por las condiciones económicas. Para que se instale esto necesitamos que haya 3. Y ya tienes 10. Seguramente sí, ya No, de no, esos no. 10. Bueno, vendrán. y luego después de eso, ¿qué va a pasar? Pues de inmediato a concluir este año con varias actividades que están pendientes en torno a cursos de formación. Estamos viendo posibilidades de algún evento, bueno, no uno, 2 eventos internacionales, dependiendo también de condiciones económicas y cómo se venga este año, pero sobre todo que se apruebe el plan de trabajo para el año 2018 en torno a las acciones que tienen que ver con la capacitación a nivel internacional, en donde impulsaremos esto en Zacatecas con los países de Centroamérica y el Caribe, y por supuesto los gestores de sitio en México, y las actividades de vinculación con la sociedad de todo lo que es la región. Bueno, ¿y esto ya tenía una fecha establecida o No. tú llegas y se Pues lo se empujó establece? para que Muy ya se rápido. hiciera. Pues sí. Yo ya- estoy sorprendida de la rapidez con la que le está. Mira, yo escribí una columna y ¿cómo la titulé? Ya no me acuerdo. Darle vida, algo así. Sí. Se le dará vida. Sí, Y ya le estás. como debe ser. Como debe ser. Darle vida y como debe ser. Y estoy viendo, y bueno, rebasas mi expectativa. Qué Ah, gusto. muchas gracias. Qué gusto. Pues mira, ahí yo doctor creo Román. que es más bien una respuesta que está surgiendo por el deseo de que este espacio tan magnífico dé este resultado para los zacatecanos, para México y para la región. Bueno, pues te cuento que se nos ha terminado el tiempo, ha sido muy grato platicar contigo. Mire, siga esta conversación, dele otra checadita, porque todo lo que nos estuvo comentando el doctor Román es de la mayor importancia. Somos ciudadanos y debemos sentirnos integrados a toda esta cultura, a cuidar nuestros sitios, a pensar en grande, a tanto. De verdad, yo Sí. te agradezco No, al muchísimo contrario. y me da mucho gusto verte también. Muchas gracias. Mucho más delgado. Bueno, hay que echar un poquito de chale en el programa Eso. antes de despedirnos. Muy delgado, muy bien. Yo de verdad le auguro a este espacio un desarrollo extraordinario teniendo al doctor Francisco Román al frente. Muchas felicidades. Gracias. Y pues el mensaje final, que los zacatecanos sepan que esta es su casa, que lo que sientan que desde aquí podemos apoyar todas estas iniciativas de patrimonio cultural vinculado a los temas de patrimonio mundial, aquí tienen amigos y tienen su casa. Pues ya lo escucharon ustedes, aquí tienen su casa y yo estoy segura de que será totalmente congruente este que puede parecer lugar común, pero esto es real. Yo le agradezco muchísimo que nos haya seguido en este programa que se transmite por el 20 TV de señal abierta, por el 135 de Cablecom, por Facebook, por el 20 de Fresnillo y luego en la página silviamontes.com.mx. Hoy estoy contenta porque estuvo con nosotros Daniela Díaz de León, que es nuestra gerente de 20 TV, y por supuesto Marco Méndez, que no falla y que sabe hacer las cosas muy bien. Hasta la próxima. Los espero el jueves a las 6 de la tarde. Gracias.